Antes de empezar, quiero que hagas un pequeño ejercicio. Cierra los ojos, respira profundamente y piensa en algo que te provoque una fuerte aversión. Algo que, simplemente al pensarlo, te cause una sensación de incomodidad. Ahora, imagina que esa aversión se convierte en una obsesión, algo que te consume hasta el punto de perder todo sentido de la realidad. Esa es la sensación que quiero que experimentes mientras te cuento la historia de Daniel, un hombre cuya avaricia le costó más de lo que jamás hubiera imaginado. Daniel, un hombre extremadamente avaro, había amasado una gran fortuna en su vida, pero no por miedo del trabajo duro o la innovación, sino por medio de la codicia y la explotación. Daniel era un usurero y su mayor deleite era ver a los demás sufrir por sus deudas. En una pequeña ciudad al sur de Sonora, Daniel tenía su hogar, un antiguo edificio colonial que había transformado en una fortaleza de piedra. Dicen que la casa estaba llena de cajas fuertes, donde almacenaba una fortuna en efectivo. Era un hombre temido y odiado, pero su avaricia era tan grande que parecía inmune a las malas lenguas. Pero un día, Daniel comenzó a escuchar voces. Eran susurros apenas audibles. Al principio, palabras sin sentido que parecían flotar en el aire. Pero con cada día que pasaba, las voces se hacían más fuertes, más claras. Le hablaban de deudas impagadas, de vidas arruinadas, de familias destrozadas por su avaricia. A esta historia la llamo el precio de la avaricia. A Daniel le parecía que las voces venían de su dinero. Cada billete parecía susurrarle una historia de desesperación y miseria. Intentó deshacerse del dinero, pero las voces no desaparecían. Se volvieron tan fuertes y tan constantes que Daniel ya no podía dormir. Su mente se convirtió en un tormento constante de lamentos y acusaciones. Aún se encontraba en la cima de su riqueza material cuando su cordura empezó a desmoronarse. Los susurros se volvieron gritos, las acusaciones se volvieron amenazas. El dinero que tanto amaba se había convertido en su peor enemigo y no había lugar en su casa donde pudiera esconderse de él. En el clímax de su terror, Daniel decidió que no podía soportarlo más. Dejó su fortaleza de piedra y su montaña de riquezas, pero las voces no lo dejaron. Lo seguían a todas partes, recordándole cada día el precio de su avaricia. Daniel terminó sus días en un asilo para enfermos mentales, un lugar donde el dinero no tenía ningún valor. La fortuna que había acumulado durante su vida quedó abandonada en su casa y las voces finalmente se silenciaron, pero el daño ya estaba hecho. Y Daniel pasó el resto de sus días en un estado de terror constante, esperando el momento en que las voces volverían. Cuando Daniel se fue, la gente del pueblo pensó que finalmente estaban libres de su yugo. Se esperaba que su casa se convirtiera en un lugar abandonado, un recordatorio de la avaricia del usurero, pero el destino tenía otros planes. A medida que pasaba el tiempo, la gente comenzó a notar cosas extrañas, ruidos inexplicables que venían de la casa, luces que se encendían y apagaban sin razón aparente, y peor aún, voces susurrantes que parecían venir de las paredes mismas. Algunos incluso juraron haber visto la figura de Daniel todavía encerrado en su casa, contando su dinero. El rumor comenzó a correr que la casa estaba maldita, poseída por el espíritu avaro de Daniel. La gente empezó a evitarla, temiendo que la avaricia del viejo usurero pudiera alcanzarlos desde el más allá. Los años pasaron y la casa de Daniel se convirtió en una leyenda en la pequeña ciudad. Se decía que cualquiera que se atreviera a entrar en la casa sería poseído por la avaricia de Daniel, condenado a oír las voces de los que habían sido arruinados por su avaricia. Y aunque la mayoría de las personas evitaban la casa, siempre había alguien lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonto para intentar saquear la fortuna abandonada de Daniel. Pero todos aquellos que entraron salieron corriendo, aterrados por las voces que llenaban la casa. Así es como la avaricia de Daniel continuó aterrorizando a la gente. Incluso después de su muerte, la casa se convirtió en un recordatorio constante de los peligros de la avaricia y de cómo incluso la riqueza más grande puede convertirse en una maldición. Entonces, mis queridos oyentes, esto concluye la trágica y terrorífica historia de Daniel, el usurero de la ciudad, cuya avaricia no sobrevivió y se convirtió en una maldición para su hogar y para todos los que se atrevieron a entrar en él.
En algún lugar de México, quizás en un pueblito olvidado, la casa del Lábaro todavía esté ahí. Su silueta oscura es un recordatorio constante para los habitantes de la ciudad del precio de la avaricia desmedida. Esta historia la escuché por ahí. Creo que le pasó al tío de un amigo, un hombre que fue lo suficientemente valiente o tonto para aventurarse a la casa maldita. Espero hayan disfrutado de la historia, aunque inquietante, nos deja una valiosa lección. La avaricia, mis amigos, no puede ser una maldición más fuerte que cualquier fantasma o maldición sobrenatural. Puede atormentarnos en su vida y perseguirnos más allá de la muerte. Así que sean generosos, compartan y amen, porque al final lo que nos llevamos no es el oro ni el dinero, sino el amor y la bondad que sembramos. Hasta la próxima, manténganse seguros y no olviden, no todo lo que brilla es oro.